Gracias por la invitación, gracias a la Universidad Tecnológica también por darme el espacio. La idea es enfocar un poco en los aspectos, las ventajas y desventajas, digamos, que trae el hecho de elegir computing o la nube como parte de una estrategia para poder migrar todos mis activos a un espacio en donde yo, digamos, teóricamente no controlo del todo. Entonces, a diferencia de mi data center, en mi organización, que sí tengo el control, no solo a nivel infraestructura, sino a nivel seguridad de la información y ciberseguridad, el hecho de salir a la nube requiere ciertos criterios que hay que tener en cuenta adicionales, y bueno, vamos a ver un poco de qué se trata esto. Bueno, para hacer una breve introducción y ver cuál es el estado del arte en relación a lo que es la conectividad y los datos, un poco para hacer referencia, un poco de historia nada más rápidamente, pero arrancamos con toda esta movida en lo que hace a la explosión de los datos, y fueron 30 años, desde el año 90, año 90, 95, que arranca la primer red pública, que se llamaba Internet, y que hoy todavía sigue conservando el mismo nombre, y que como característica principal es una red pública, con lo cual hay que empezar a tener, o hay que tener ciertos criterios relacionados con la privacidad de los datos. Pero arrancaba ahí por el año 90-95, los primeros navegadores, la era que se llamó la era del navegador, el browser. Después, a partir del 95 y hasta el año 2000, pasó a ser la era de las búsquedas, en donde aparecía el concepto de almacenamiento. En ese momento era almacenamiento masivo, el hecho de haber podido pasar de un esquema del doble de capacidad que tenían los primeros disquetes. Del año 2000 a 2005, la era de compartir, y ya entrábamos en mayores capacidades, no solo a nivel magnético, sino que entrábamos en los dispositivos ópticos, con lo cual cambiaba la tecnología. Pasábamos de un campo electromagnético a poder manejar información a través de luz, y a través de hacer una lectura a través de un rayo láser. Entonces había un cambio importante en la tecnología y había más velocidad también. Después, en el 2005 a 2010, se llamó la era digital, y empezó también el concepto de, o sea, volvemos al almacenamiento magnético, pero también entramos en los dispositivos, los que se llaman micro SD o los pendrive, que es una variante de los dispositivos magnéticos clásicos, como era en el caso de los disquetes o los discos rígidos. Posteriormente vino la era móvil, empezamos con los celulares, con el almacenamiento a gran escala, sobre todo en lo que hacía información de metadatos e información en imágenes, en videos, el hecho de poder compartir, y hablábamos de gente conectada. La era móvil era la era de la gente conectada, pero sin embargo de 2015 a 2020 pasamos a la era de las cosas conectadas. Es decir, hubo un gran salto entre la gente conectada y las cosas conectadas para llegar hoy en día y de acá en adelante, a poder combinar las dos eras, la era de la conectividad de la gente con las cosas. Cuando hablamos de conectividad de cosas, hablamos de IoT o de IoT, que es todas las cosas todas las cosas electrónicas que se pueden conectar a Internet, desde una computadora hasta una heladera o un aire acondicionado, siempre y cuando tenga alguna interfaz de conexión, ya sea Wi-Fi o por red cableada. En cualquiera de los casos se va a poder conectar a una red y va a pasar a ser un dispositivo IoT, con lo cual va a poder compartir información, pero también va a poder ser
accedido sin permiso, porque al fin y al cabo maneja datos privados, maneja datos en la nube que son propios del usuario, con lo cual habrá que tener mucho cuidado desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Pero en el 2020 y en adelante pasamos a lo que se llama la era de las experiencias inmersivas. Imagínense dispositivos conectados en la nube, dispositivos conectados entre sí compartiendo información, un dron pudiendo ser volado y controlado a través de un otro remoto, pero también con una capacidad importante de transmitir video en alta resolución, y a través de las Google, que son los lentes que permiten ver en una visión en 3 dimensiones, nosotros podemos estar interactuando con el dron como si fuera una nave, en donde estamos virtualmente sentados y estamos interactuando con un medio ambiente que es real. A partir del concepto de una virtualización, interactuamos con un medio ambiente que es real. Esto no es ciencia ficción, es muy común. Bueno, yo tengo un dron y lo hago habitualmente, es uno de los hobbies que tengo, que me permito volar como si estuviera arriba de un helicóptero, y en realidad es un vuelo virtual, pero físicamente estoy viendo un campo, estoy viendo una casa, estoy viendo... Y bueno, todas esas experiencias surgen a partir de la era de la conectividad, ¿no? Y a partir de las experiencias inmersivas, como estábamos llamando. Y la gran capacidad, ¿de qué se caracteriza esta era? Es de la gran capacidad de poder compartir grandes cantidades de video, y a su vez en la nube, ¿no? En el concepto de que estamos hoy llamando la nube. Nosotros estamos atravesando una era complicada, una coyuntura complicada, y hay una serie de estudios que se hicieron, y bueno, se determinó que básicamente la gente está obviamente mucho más conectada porque no puede salir, entonces hay un incremento del uso de la tecnología durante este año que estamos viviendo el COVID-19. Fíjense, en relación por ahí a otros años, cómo crece el uso de dispositivos móviles. Por ejemplo, se pudo determinar, los dos colores en verde determinan la diferencia entre los hombres y las mujeres, la conexión. Básicamente es lo mismo, hay un promedio en el caso de los smartphones, 76% entre 16 y 64 años utiliza mucho más su celular durante la cuarentena, ¿no? Lo mismo pasa con las computadoras de escritorio o Smart TV, las tablets y dispositivos móviles en general. También en relación a las velocidades de descarga en dispositivos móviles, han variado muchísimo. La velocidad de descarga ha aumentado en algunos países y ha disminuido en otros porque los países no tienen infraestructura para poder soportar la cantidad de usuarios conectados. Entonces fíjense dónde se ve la inversión de los diferentes países y dónde se ve la desinversión, ¿no? Obviamente que nosotros estamos del lado de la desinversión, dado que la velocidad de descarga ha bajado justamente porque no tenemos las capacidades de infraestructura para poder soportar semejante cantidad de usuarios conectados. Pero países o ciudades grandes, por ejemplo, hablamos de Hong Kong, Kenia, Japón, bueno, creo que está el Reino Unido también, países que están preparados para poder soportar con cierta infraestructura la conexión masiva, y por ahí el resto de los países que no han podido soportarlo, y entonces las velocidades han bajado notablemente. Bueno, no todo es solo en cuanto a lo que nos referimos de los riesgos de cloud computing, y hay problemas siempre del lado de la seguridad. Cuando nosotros decidimos pasar a la nube, por un lado aparece el concepto de una pérdida de gobernanza, es decir, pierdo parte del control, parte del gobierno que yo tengo de mis datos, porque yo tengo que ceder ese control al proveedor que va a
a mantener los datos en la nube. Entonces, y a esto se agrega la problemática de la ley patriota de Estados Unidos, es decir, nosotros si salimos a la nube en un ámbito local, este problema no lo tenemos, pero generalmente los proveedores de cloud están en Estados Unidos y en otros países, con lo cual cada uno tiene su ley. En el caso de Estados Unidos está la ley patriota, que surgió a partir del derrumbe de las Torres Gemelas en el año 2001, y Estados Unidos sacó una ley que básicamente dice que ellos pueden acceder a la información que esté almacenada en su territorio, es decir, Amazon, por ejemplo, tiene sus servidores en Estados Unidos, y si yo guardara información en Amazon, el gobierno de Estados Unidos, por cuestiones de terrorismo, podría acceder a mis datos. Lo que ellos dicen es que tienen la capacidad para poder hacerlo, no necesitan pedirme permiso a mí, no lo van a hacer. Dicen que no lo van a hacer, no me tienen por qué pedir permiso porque mis datos están en el territorio de ellos. Además tienen los medios técnicos para poder acceder. Imagínense las capacidades de craqueo de contraseñas que pueden llegar a tener y de romper contraseñas inimaginadas en los laboratorios que maneja Estados Unidos, y que hoy ellos declaran tener mucho menos, pero en realidad tienen muchísimo más para poder romper la estructura de seguridad de cualquier esquema cloud. Entonces, lo que ellos dicen es que no necesitan el consentimiento del usuario, y que si tienen que acceder a los datos lo van a hacer, en los medios lo van a lograr. Por otro lado, la dependencia del proveedor, el hecho de migrar hacia un proveedor y después por ahí arrepentirme y pasar a otro, o volver, esta situación de ir cambiando de un proveedor a otro, de alguna manera introduce cierta dependencia de un proveedor, porque cada uno maneja la prestación del servicio de forma diferente, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tenerlo en mi casa, en mi organización, en mi empresa, en mi data center. Después hay otros problemas como fallo de aislamiento desde el punto de vista de seguridad, es decir, todo lo que es la multiprestación de servicios y los recursos compartidos, porque el proveedor tiene muchos clientes, no tiene uno solo. Todo esto supone un riesgo que abarca obviamente el fallo de los mecanismos de seguridad que separan el almacenamiento, la memoria y el enrutamiento, es decir, cómo se conexiones desde los clientes hacia el proveedor. Con lo cual es un tema complejo para manejar, muchos de los proveedores no lo manejan muy bien, y entonces esto también hace que sea un tema complejo desde el punto de vista de seguridad. Después, en cuanto a lo que es riesgo de cumplimiento, es decir, si el proveedor no puede demostrar que está cumpliendo con los requisitos que yo le pido como cliente, o de alguna forma que no me deje hacer una auditoría, es decir, yo como cliente proveedor, que si el proveedor no está certificado en tal o cual norma, yo como cliente puedo tener la potestad de, una vez por año, poder hacer una auditoría en su data center para saber cómo él está resguardando mis datos. Eso es parte de una de las premisas que yo podría expresar en el contrato entre el cliente y el proveedor, entre las partes, y entonces dejo abierta la puerta para poder hacer una auditoría, por ejemplo, de forma anual. Después, por otro lado, que la interfaz de gestión pueda ser comprometida a nivel seguridad, es decir, los servicios en general de cloud siempre plantean un riesgo cuando son combinados con un acceso remoto y por otro lado con las vulnerabilidades de los navegadores web. Es decir, los clientes acceden a través de navegadores, los navegadores muchas veces no están actualizados, poseen vulnerabilidades, la combinación de acceso remoto conjuntamente con estas vulnerabilidades es un esquema bastante complejo también y peligroso. La protección de los datos personales, que es difícil comprobar las prácticas que tenga el proveedor en la nube respecto de cómo va a proteger mis datos. No son los datos de él me está dando un servicio y cree que solamente con darme el servicio de almacenamiento es suficiente, y en realidad hay mucho más que eso, porque los datos que yo tengo en la nube y que estoy cediendo al proveedor son datos muy preciados para mí, casi le diría que son los datos que hacen que mi organización subsista,
Con lo cual, si llego a perder esos datos y los tengo todos en el proveedor y no tengo nada de mi lado, no tengo backup de mi lado, estoy prácticamente perdiendo mi empresa o mi negocio. Entonces, ahí hay un tema con la Ley de Protección de Datos argentina y cualquier otra ley que se dé en Latinoamérica o a nivel mundial. Casi todas las leyes de protección de datos personales son equivalentes. Y bueno, ¿cómo yo voy a exigirle al proveedor que esté cumpliendo con las leyes de protección de datos de acuerdo a cada una de las regiones? A esto se agrega la protección de datos a nivel europeo, que es la GDPR, la Ley de Protección de Datos Europeo, que es muy nueva y que habla de los riesgos que existen relacionados con los datos cuando van a ser publicados o cuando van a ser mantenidos en la nube, ¿no? Por otro lado, después, el tema de la eliminación de los datos. A veces cuando uno cambia de proveedor, el proveedor me debería asegurar que va a destruir esos datos. La verdad que es complicado esto, casi imposible, porque la mayoría de los backups contienen datos de múltiples clientes. Entonces, díganme ustedes cómo hago para separar los diferentes segmentos, los diferentes clientes, cuando hay un cliente que se va para un lado, va para el otro, viene uno nuevo, y los backups se hacen de forma masiva y no tan segmentada por cliente. Entonces eso también es un poco complejo, dependerá de cómo esté manejando el proveedor de cloud la parte de backups y las copias de seguridad. Y por último, el personal malicioso, que puede haber dentro del proveedor, el que presta el servicio, con lo cual necesitamos una adecuada separación de funciones. El concepto SOD es segregación de funciones, en inglés significa, y básicamente lo que tengo que hacer es segmentar y dividir, digamos, los diferentes perfiles que yo voy a tener como prestador de servicio hacia los clientes, con lo cual también deberé dentro de la auditoría garantizar que yo pueda revisar esa separación de funciones y poder identificar cuáles son los perfiles de riesgo que maneja mi proveedor. Esto es un ejemplo tomando la aplicación que hoy tenemos Cuidar, que es la que nos permite, digamos, poder salir con el permiso de circulación. Y haciendo algún ejercicio muy rápido, encontramos que bueno, hay una API que va a conectarse a un sitio que se llama covid.ar, y mirando la IP a la que apunta, encontramos que está apuntando o está almacenado en AWS, en Amazon. Mirando un poquito más en detalles, hay un intercambio de certificados acá, y finalmente encontramos, bueno, que sí, evidentemente está almacenado en Amazon y casualmente está en un sitio de Estados Unidos. La aplicación es una aplicación nacional con datos que son regionales de nuestro país. Sin embargo, se está almacenando en otro país. Lo habíamos contado recién el concepto de la ley patriota. De ninguna manera esto pretende hacer un análisis profundo de lo que es la aplicación, no es un ejemplo nada más. Pero básicamente, para tener en cuenta que pueden haber muchísimas aplicaciones que sin querer por ahí estén manejando los datos de esta forma o no lo tengan debidamente controlado. Desconozco cómo es el manejo, desconozco si la aplicación tiene, o si Amazon tiene alguna instancia a nivel local y de alguna forma lo estén almacenando a nivel local, por lo que parece no lo es. Amazon en general tiene 20 regiones y 60 zonas, y la zona más cercana es en Brasil. Brasil es uno de los países que está más avanzado en temas de cloud computing y en lo que hace a la seguridad y a la segmentación de las redes y al control de los datos desde el punto de vista de seguridad en cloud computing. La verdad que es un país para copiar, un país de la región, porque incluso han sacado su propia, el equivalente a la ley patriota de Estados Unidos, han sacado algo parecido, y con lo cual obligan a los
desarrolladores y aquellas, por ejemplo, aquellas aplicaciones de gobierno que contienen datos de los ciudadanos que no puedan salir del país, es decir, que necesariamente tengan que ser almacenadas de forma local. Así que es interesante el caso de Brasil como ejemplo. Bueno, ¿por qué es necesaria la seguridad en cloud computing? Esto es equivalente a que yo les dijera que voy a comprar un auto y voy a una concesionaria, y en la concesionaria le digo al vendedor, ¿cómo te va? Mira, yo estoy buscando comprar un auto, quiero tales características, quiero que tenga palanca automática, quiero que tenga un chip que me conecte a 4G o a 5G, que cuando yo me suba al auto se encienda Spotify y no tenga que tener el celular, que me pase música automáticamente. Le puedo pedir todos los extras que quiera, pero también le digo al vendedor, mira, y además quiero que tenga frenos. Entonces el vendedor me va a mirar y me va a decir, mira, los autos vienen con frenos. Es ridículo lo que me estás pidiendo. ¿Cómo yo te voy a vender un automóvil sin frenos? Bueno, eso es lo que pasa hoy con las aplicaciones. Las aplicaciones se desarrollan de forma insegura y se están sacando autos sin frenos al mercado, es decir, cada desarrollador, con mucha suerte y si tiene algún criterio de seguridad, entiende lo que para él es seguridad y por ahí le aplica algún certificado HTTPS o algo parecido que no es seguridad eso, con lo cual se sacan aplicaciones sin prácticamente nada de seguridad y básicamente se desarrollan de una forma completamente insegura, y la seguridad parece que hasta que hubiera que pedirla, ¿no? Como un valor agregado, y no debería serlo. De la misma forma que yo no le pido a un automóvil que, de forma adicional, que me agreguen los frenos. También la seguridad que yo puedo lograr es limitada y depende de una adecuada gestión y de procedimientos adecuados. Es decir, yo tengo que acompañar siempre lo que es la seguridad en la nube, principalmente con una adecuada gestión. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto, y a la documentación y procedimientos que necesite para poder asegurarme que se aplica la ciberseguridad en cada uno de los datos que yo estoy publicando en la nube. También requiere la participación de todos, a nivel empresa, a nivel gobierno, todos los que se llaman stakeholders, es decir, no hay nadie que quede fuera de seguridad. Y por supuesto que la seguridad resulta más económica si yo lo incorporo en el inicio del proyecto, es decir, cuando voy a diseñar el automóvil, en el diseño yo ya pienso que va a tener frenos, que va a tener airbag, y me sale mucho más económico que si tengo que serruchar el piso, el suelo, tengo que abrir un agujero para poner los airbags, es decir, tengo que romper para poder incorporar algo que no estuvo en el diseño. Eso es mucho más caro y es mucho más ineficiente. Entonces, ¿cuál sería el impacto de un ciberataque en los datos en cloud? Primero, hay una pérdida de imagen, es decir, sobre el concepto del activo imagen, porque la imagen tiene un valor, la imagen de una organización, la imagen de un país, la imagen de una empresa. Entonces, me provoca una pérdida de prestigio de la marca o de lo que yo ostento como representativo de mí mismo o de mi organización. Por supuesto que va a generar una pérdida de confianza en el entorno, es decir, los clientes, los proveedores, los que se llaman los stakeholders, ¿no? Sobre el negocio también se va a afectar la disponibilidad de los servicios, y esto es un tema clave porque la disponibilidad es una de las componentes básicas de la seguridad. Probablemente haya pérdida de datos y fuga de clientes, es decir, aquella gente que estaba acompañándome en el negocio probablemente se quiera ir. También sobre el cumplimiento, podré tener sanciones por incumplimiento. En nuestro país la ley 25326 no tiene sanciones, pero en otros países las leyes de protección de datos tienen fuertes sanciones. En España, por ejemplo, han cerrado muchas empresas a causa de incumplimiento de las leyes de regulación de protección de datos, lo que era la LOPD, y ahora mucho más con GDPR, ¿no? Es mucho más fuerte. Después lo que es incumplimiento de contratos, podrían venir posibles juicios por daños a terceros, justamente por este efecto colateral
del impacto de un ciberataque. Y por supuesto, los activos, cuando hablamos de los activos, hablamos de mis activos de información, es decir, todos los activos que manejan información en la nube, ¿no? Aquellos activos que yo considero esenciales, mis bases de datos, mis servidores virtualizados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesito para salir a la nube? Bueno, el primer punto importante es una política general de ciberseguridad. Si yo tengo una política general de ciberseguridad en mi organización, eso es lo primero que tengo que trasladarle al proveedor. El proveedor tiene que entender que yo empecé a trabajar en seguridad, que yo la seguridad la tomo como algo esencial, como algo muy serio, y que es uno de los principios y objetivos principales para poder proteger mi información, la información que yo le estoy cediendo como mi bien más preciado. Entonces una política de seguridad básicamente lo que hace es una declaración de intenciones a muy alto nivel y establece directrices del lado de la seguridad, establece roles y responsabilidades, tiene un régimen de aprobaciones y está asociada a un esquema normativo que por ahí son documentos un poquito más técnicos que la política, es decir, bajan más a tierra, pero la política es la madre, digamos, de toda la documentación que cuelga de esa política, ¿no? De todo el esquema normativo. Entonces, básicamente, la política tiene que ser un documento que lo pueda leer cualquiera y que lo pueda entender. No tiene que hablar de temas técnicos, sino que tiene que hablar de algo coherente relacionado con una directriz o una decisión estratégica de aplicar la seguridad para proteger mis datos. Otro punto importante y que viene después de la política, y les diría que es el que más pesa, es el plan estratégico de ciberseguridad. Es decir, yo para salir a la nube tendría que tener en cuenta una estrategia de ciberseguridad y la forma en cómo voy a plasmar esa estrategia es a través de un plan estratégico. Entonces el plan estratégico me permite mirarme, decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué es lo que voy a hacer para poder llegar? Y por último, si estoy mejorando, es decir, hay un ciclo de mejora continua, no es hacer algo y quedarme ya dormido descansando. Acá hay un esquema de mejora continua porque los atacantes no descansan en ningún momento y mucho menos debería descansar yo como responsable de la seguridad. Los ejes fundamentales son siempre, en todo lo que es tecnología y por supuesto en seguridad, los procesos, las personas y la tecnología, obviamente. En el esquema de ciberseguridad esto no escapa. Los procesos, por un lado yo tengo que definir procesos sustantivos que me permitan generar información de cómo va a trabajar mi organización y cómo voy a proteger mis activos, procesos también para poder saber cómo voy a concientizar a las personas. Por otro lado, procesos o documentación para saber cómo voy a enlazar las personas con la tecnología, porque la tecnología la voy a tener que tener atada de alguna forma con documentación, a través, por ejemplo, de contratos con proveedores, y qué punitorio yo le voy a aplicar cuando el proveedor no me cumpla el contrato, cuando el proveedor me dice que me va a dar un tal o X cantidad de ancho de banda y en realidad no me lo está dando, o que me va a gestionar X cantidad de incidentes de ciberseguridad y no me los está gestionando. Entonces, esta relación va y viene todo el tiempo, este triángulo, en donde hay un fuerte flujo de información entre los procesos, las personas y la tecnología. El otro punto importantísimo y que está contenido dentro del plan estratégico, y es en el que se va a basar el plan estratégico, es el tema de los estándares internacionales. Y acá entra el concepto de, más que concepto es una recomendación, no tenemos que reinventar la rueda, es decir, en el mundo de las ISO, de ISO internacional, incluso de otros estándares, hablamos en general de estándares, por cada estándar hay 500 especialistas que se reúnen durante más de un año para poder sacar el estándar y aprobarlo. Entonces, no es un tema menor y no es necesario ponerse a pensar qué puedo hacer o qué debería hacer desde el punto de vista de la seguridad si yo soy gobierno, por ejemplo. Bueno, hay estándares de seguridad para gobierno. ¿O qué tendría que tener en cuenta si tengo que gestionar incidentes de ciberseguridad? Bueno, hay una ISO que es la 27035,
que me dice cómo gestionar incidentes de ciberseguridad. ¿Y qué controles tendría que tener en cuenta para la seguridad de los proveedores, es decir, aquellos proveedores que van a trabajar conmigo? Bueno, hay una ISO que es la 27036, que es seguridad para proveedores. Y de esta forma tenemos un montón de estándares, estándares de desarrollo seguro, estándares de almacenamiento seguro, estándares de ciberseguridad, así como hay de seguridad de la información, hay de ciberseguridad, como es el caso de la 27032, estándares relacionados con continuidad de negocio, es decir, cómo yo hago para que en el momento peor que me pase y que en realidad no queremos que pase, ¿no? Pero en el peor momento, como le ha pasado a las Torres Gemelas que se cayeron, cómo han hecho esas empresas para poder continuar con su negocio, más allá de la pérdida de las vidas, que es lo primero que intenta proteger, ¿no? Pero fuera de eso, se han perdido negocios, muchísimos negocios, prácticamente todas las empresas que estaban en las torres se perdieron, y no necesariamente fue porque haya perdido la vida de la gente, porque mucha gente no estaba en ese momento ahí, pero sí se perdió la información, porque los data centers estaban en las dos torres, tenían acuerdos cruzados, en donde había empresas que hacían acuerdos de forma cruzada, y entonces empresas que son de diferente negocio, no del mismo negocio, porque si no serían competencia, donde yo me pongo de acuerdo. Si yo fabrico bebida gaseosa y el de enfrente fabrica, no sé, baterías para celulares, no tenemos nada que ver los negocios. Mi data center principal, que lo tengo in situ, puede ser el data center secundario de la empresa que está en la torre de enfrente y viceversa. Bueno, había muchos acuerdos cruzados y resulta que ninguna de las dos pudo responder en cuanto al data center secundario, obviamente porque saben ya lo que pasó. Entonces, la pérdida de datos significó el quiebre de las empresas. Un tema no menor, relacionado con esto que expliqué recién, ¿por qué hacen acuerdos cruzados y no respetaron las normas internacionales o las buenas prácticas que dicen que el data center secundario tiene que estar en otra ciudad? Eso fue otra de los problemas, que no se respetaron las buenas prácticas de seguridad o las normas internacionales o los requerimientos. Entonces, el hecho de la facilidad por cercanía hizo justamente que quebraran estas empresas también. Bueno, en relación a lo que es, entonces, cómo arrancar un plan estratégico, hay una situación inicial, hay un gap análisis, y básicamente lo que vamos a hacer es hacer un diagnóstico de dónde estamos parados, cómo estamos desde el punto de vista de la seguridad. El punto importante que habíamos dicho era la política de seguridad con todo el esquema normativo, es decir, los documentos a más bajo nivel operativos, los que son tácticos y los que son estratégicos, siempre teniendo en cuenta estándares internacionales. Las responsabilidades de IT de las partes, es decir, cómo yo voy a hacer para pasar a cloud computing y cuál es mi responsabilidad del lado del cliente y responsabilidad del lado proveedor, ¿no? En el esquema tradicional, lo que está por ahí más en celeste o en azul claro es el esquema, digamos, propio, donde yo tengo mi center y manejo todo como cliente, es decir, no tengo ninguna relación con ningún proveedor. Y después hablamos de un colocation, cuando ya, bueno, puedo tener mis equipos en el data center, sigo manejando todo, pero con mis equipos físicamente en el data center. Después ya pasamos por un esquema de hosting simple, en donde los equipos lo tiene el proveedor y me da un esquema de virtualización, y de ahí para arriba sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y datos se manejan en el proveedor. Después, la infraestructura como servicio, es decir, a partir de la virtualización y para arriba, desde sistemas operativos, base de datos, aplicaciones y datos, la maneja el cliente y el resto está brindado por el proveedor. Luego el esquema PaaS y luego el esquema SaaS. En ese caso aparece el concepto de la aplicación y de los datos que los maneja el cliente, y finalmente en el software as a service solamente maneja los datos el cliente y el resto me lo da el proveedor. Entonces fíjense todas las formas que yo tengo de poder salir a la nube. Lo que tendré que analizar es cuál de estas formas es la que me es más conveniente o cuál encaja mejor en mi organización. Por supuesto, teniendo en cuenta los problemas de seguridad que tendré que considerar. Por eso aparece el concepto de, bueno, entonces voy a salir a la nube,
cuáles son las responsabilidades de ciberseguridad de las partes. Por un lado tenemos las funciones que son propias de la empresa, es decir, el responsable de seguridad va a seguir siendo de la empresa, el auditor que va a ir una vez por año a hacer la auditoría va a ser de la empresa. El propietario de los datos sigue siendo de mi empresa, porque el dueño de los datos, que es el de recursos humanos, él es el que mejor conoce la aplicación de recursos humanos, a pesar de que la información esté almacenada en el proveedor. Lo que está en verde es el esquema del proveedor, lo que está en amarillo, el cerrado, es el esquema que maneja el proveedor. Pero yo, como empresa, soy el dueño de los datos, o tengo una persona responsable de esos datos, y esta persona responsable de esos datos es el que decide quién de mis empleados accede a esa información que está en la nube. Con lo cual, todo lo que está fuera del esquema amarillo, digamos, de la línea punteada amarilla, es todo lo que es mi organización, y lo que está adentro es los servicios de cloud computing que me da el proveedor, y que básicamente se ciñe a lo que se llama hands-on, es como tener las manos en la información, ¿no? Es decir, toda la parte de implantación y de administración pura y dura, administración de sistemas, el administrador de sistemas, el responsable de aplicar los controles de seguridad, no el de definirlos, porque lo tengo yo como empresa, sino el que aplica los controles de seguridad más básicos, y el administrador de sistemas lo tiene el proveedor de cloud. Entonces, hay que tener muy en cuenta este esquema, porque hay responsabilidades de las partes, de cada una de las partes. Y yo tendré que trabajar de mi lado, con mis propias responsabilidades, y cómo le voy a transmitir lo que quiero a el proveedor de cloud para que pueda interpretar y para que pueda aplicar la seguridad de acuerdo a mi modelo mental y no al modelo mental del proveedor. El mismo esquema que acabamos de ver, un poquito más a nivel infraestructura. Fíjense que todo lo que está en celeste es del lado mío, del lado del cliente. El negocio es mío. Los procesos de negocio que yo implemento, que yo tengo definidos en mi organización, son activos intangibles. El proceso de fabricación de la Coca-Cola y la fórmula de la Coca-Cola son mías, las tengo yo como organización, pero si yo tengo la información de la fórmula de Coca-Cola en el proveedor, bueno, tendré que ver a ver cómo el proveedor protege esa fórmula. Probablemente, si es tan importante, esa información no la voy a mandar al proveedor, y tendré un esquema mixto en donde tendré mi propio data center y la fórmula de Coca-Cola la tendré in situ adentro de mi organización, obviamente. Pero la gestión de seguridad, fíjense que es mía, está del lado celeste, del lado del cliente. Sin embargo, como decíamos antes, tengo que trasladarle mis criterios de seguridad al proveedor, y tengo que ver la forma de que yo pueda hacer una auditoría anual para poder saber cómo está implementando la seguridad del proveedor. Por eso las cosas que tengo que tener en cuenta son, como dijimos antes, la política de seguridad, cumplimiento de estándares, ser proactivo, estar todo el tiempo mirando y verificando a ver cómo el proveedor implementa la seguridad. Por supuesto, garantizar las componentes básicas de seguridad, como son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Yo no puedo implementar, pero sí puedo definir. La implementación la hace el proveedor, pero yo puedo definir los criterios. Y por supuesto, manejar los riesgos. Dentro de, entonces, y ya para ir terminando el plan de acción de lo que es el esquema del plan estratégico, una vez que yo he hecho todo el análisis y mi gap análisis de cómo está la situación actual y hacia dónde quiero llegar, me surgirán proyectos de mejora. Esto es una relación de proyectos de mejora, en donde muchos de esos proyectos por ahí yo los puedo ejecutar internamente dentro de mi organización, y habrá otros que le tendré que trasladar al proveedor. Habrá muchos de los proyectos que el proveedor ya los habrá ejecutado, el proveedor de cloud, y entonces simplemente me demostrará a través de documentación que esa parte ya la tiene implementada, con lo cual en mi esquema de medición lo daré por válido y el gap será menor. En cuanto a lo que es los riesgos, es importante tener en cuenta que mis activos estando en la nube, toda la parte en roja es la parte que yo transfiero el riesgo a mi proveedor. Es decir, yo como responsable de seguridad tengo la gestión de mis activos, pero cuando hago el análisis de riesgos y posteriormente el tratamiento y trazo estos dos umbrales, todos los riesgos de mis activos que están por encima del umbral rojo son tan elevados que prefiero transferirlos. Entonces acá aparece el concepto de transferencia del riesgo,
y probablemente muchos de los activos que estén en el proveedor los haya pasado por una cuestión de riesgos, porque considero que la nube es más segura, con lo cual hice una transferencia de mis activos al proveedor, porque considero que el proveedor tiene un esquema de seguridad mejor. Eso podría llegar a ser. También podría ser que yo haya considerado que la transferencia del riesgo de mis activos sea contratar un seguro, y entonces me quedo yo con esos activos y simplemente contrato un seguro para que me pague en caso de pérdida. En el caso de la aceptación de los riesgos es todos los activos que están, o los riesgos de los activos que están debajo del umbral azul o verde, bueno, el área es verde, y es aquellos riesgos, son aquellos riesgos que son tan bajos que no hace falta que haga nada. Básicamente tengo que firmar una planilla en donde diga que yo acepto los riesgos y no mucho más. Y lo que me queda en el medio es la mitigación, que es lo que yo hago todos los días como responsable de seguridad. Es decir, aquellos activos que me quedé dentro de mi organización, que no transferí y que no acepté y que son los que tengo que hacer todos los días, probablemente sean seguridad aplicada a las terminales de trabajo o cifrado de información entre edificios en donde el proveedor no participa. Son controles de seguridad que yo establezco dentro de mi organización y son el día a día. Como para ir cerrando, y decíamos también que había que trabajar en la mejora continua, el plan estratégico me permite trabajar en la mejora continua, porque a medida que yo voy ejecutando proyectos o planes de mejora, de alguna forma me va subiendo el nivel de seguridad global de mi organización, y eso yo lo puedo medir a través de indicadores. Como para ir cerrando, bueno, las ventajas del plan estratégico de ciberseguridad, básicamente yo puedo alinear los objetivos con los objetivos de la organización, es decir, todo lo que es ciberseguridad puede ser alineado con los objetivos de negocio de la organización. Por otro lado, no voy a poder cortar los riesgos, no los voy a poder anular, pero sí voy a poder garantizar la gestión de la seguridad y es decir, poder alcanzar niveles aceptables de riesgo y poder gestionar la seguridad a lo largo del tiempo. También me permite justificar presupuestos, proyectos, controles, medidas, todo lo que yo pueda utilizar como un plan de mejora. Y por supuesto, logro una previsión en la toma de decisiones. Esto es fundamental, porque de esta forma yo puedo, a partir de las acciones que yo voy a realizar, puedo tomar acciones. Acciones que pueden ser decisivas para nuevos negocios. Otro punto muy importante en el esquema del plan estratégico es que yo estoy planificando, es decir, no voy a apagar incendios, no voy a tirar baldes de agua, sino que establezco prioridades y las alineo de acuerdo al negocio, porque es lo que me pide la organización. La organización no me pide que yo hable de ciberseguridad, la ciberseguridad la hablo con mi equipo técnico, con mi equipo, digamos, de ciberseguridad, con los auditores, con los consultores, pero cuando me doy vuelta y me siento en la mesa del negocio, en la mesa de la alta dirección, como responsable de seguridad tengo que hablar en términos de negocio, con lo cual exige que sepa los dos lenguajes, el lenguaje técnico y el lenguaje de negocio. Un plan estratégico entonces lo que hace es básicamente entender cuál es la situación, hay una situación inicial, es como si yo fuera el médico me hace un diagnóstico y me dice, bueno, tenés esto, esto y esto, que es el análisis clínico. Y a partir de ahí hay una serie de riesgos que yo voy a tener y que si no tomo acciones concretas, los voy a seguir teniendo esos riesgos. Entonces, las acciones concretas son la ejecución de proyectos, ¿no? Entonces el médico me dice, bueno, tenés que comprar este medicamento y tomarlo tal día, tal hora, y tenés que tomar este otro medicamento tal día, tal hora y tal hora. Eso es el plan de proyectos que nosotros hacemos del lado del plan estratégico, y que son proyectos de mejora, es decir, como yo voy a mejorar cuando tome la medicación, los mismos proyectos van a ser de mejora y me van a garantizar la elevación de los niveles de seguridad y la disminución de los riesgos, obviamente. Y por supuesto todo esto siempre está atado a una dotación presupuestaria, es decir, a medida que yo voy ejecutando proyectos, tengo los valores económicos de cada proyecto y puedo tener presupuestos y puedo ir descontando en mi presupuesto, con lo cual está atado íntimamente a el presupuesto anual que yo tengo para la ejecución de proyectos de mejora. Bueno, como para ir terminando ya. La nube
que sea segura la nube básicamente es nuestra responsabilidad. No hay otro responsable. Que el proveedor me dé un servicio de cloud no significa que la seguridad la tenga que sea responsabilidad del proveedor. La responsabilidad de la seguridad o de la ciberseguridad es mía. Yo soy el que define la ciberseguridad y tengo que exigirla al proveedor de acuerdo a mi esquema mental, de acuerdo a mi modelo mental, de acuerdo a los estándares que yo haya elegido, de acuerdo a las necesidades de mi organización, de acuerdo al sector en el que opera la organización, ya que hay muchísimas regulaciones, las regulaciones que son del sector salud, por ejemplo, regulaciones que son del sector telecomunicaciones, regulaciones que son del sector energía, y que siempre impactan en temas de seguridad, con lo cual yo soy el que mejor conoce cuál es el esquema para aplicar de seguridad, y el proveedor tendrá de alguna forma que darme cierta explicación de cómo él lleva adelante eso, o de, en tal caso, en qué estándar está certificado, y a ver si me cierra o no el hecho de que esté certificado en los estándares que el proveedor tenga, para a ver si de alguna forma machea con mi matriz de compliance, con mi matriz de requerimientos de seguridad. Por supuesto que la ciberseguridad trasciende al área de TI. El responsable de seguridad en general siempre se recomienda que dependa de la máxima autoridad, porque si no, dependiendo de tecnología, no tiene mucha potestad para poder aplicar controles. También es necesario el apoyo manifiesto de la alta dirección en temas de ciberseguridad, si no todos los proyectos van a fracasar. Lo que estuvimos diciendo antes, una política general sólida, concisa, no larga, de ninguna forma tiene que ser un documento largo, tiene que ser un documento conciso y claro, que lo pueda leer mi mamá, que no entiende nada de ciberseguridad, pero que puede leer una línea que dice que la organización va a trabajar en los aspectos de ciberseguridad relacionados con el control de los accesos. Bueno, sí, se entiende, van a controlar los accesos de la gente a las aplicaciones por ahí, o van a controlar los accesos al edificio. Eso es parte de un esquema claro de una política de seguridad o de ciberseguridad, y que debería entender todo el mundo, y no deberían ser técnicos los que leen la política. Compliance, certificaciones, esquemas y localización de los proveedores, lo que vimos en los diferentes esquemas que podemos tener de acuerdo a mi necesidad. Analizar en detalle qué ofrece el proveedor y cómo voy a cubrir el gap. Aquellas cosas que el proveedor no pueda cubrir, bueno, cómo yo las voy a llevar adelante, ¿no? La organización siempre va a ser legalmente responsable de lo que se haga con mi información, porque la información es mía, no es del proveedor. Es un error creer que cuando yo voy a cloud me desentiendo de la seguridad, o me desentiendo de la responsabilidad legal de qué voy a hacer con los datos, con quién los voy a compartir incluso, por temas de protección de datos personales, ¿no? Y por supuesto siempre trabajar en la mejora continua. Los estándares internacionales como la ISO 27001 y hay muchos otros estándares hoy, todos apuntan a un esquema de mejora continua, de ciclo de Deming, con lo cual no es un tema menor, sino que es un tema que me va a permitir a lo largo del tiempo poder ir mejorando, porque básicamente yo no puedo mejorar lo que no mido, es decir, si yo no puedo medir, no puedo mejorar, y la mejora continua se basa en un esquema de mediciones, un esquema de KPIs, un esquema de métricas, con lo cual tengo que obtener indicadores, y esos indicadores me van a permitir trabajar en la mejora continua. Bueno. Pablo, clarísimo. Bueno, ahí están levantando la mano y tenemos una consulta primero por el chat. Te hago la consulta por el chat y van preguntando y vamos Dale, perfecto. viendo todo. Preguntan, cuando tenemos que aceptar los términos y condiciones y hay algún punto que no estamos de acuerdo, ¿cómo hacemos para comunicarnos con el proveedor, ya que hay un cuadrado para seleccionar, aceptar términos y condiciones, pero no nos deja seleccionar con qué no están de acuerdo? Me imagino que al momento de establecer algún tipo de contrato, ¿no? Sí, en realidad yo creo que se refiere más a cuando voy a ingresar a un sitio, o a un portal o a una web, ¿no? Pero depende también del tamaño del proveedor respecto de la organización. O sea, si yo soy un cliente chiquito y voy a contratar un servicio a una empresa o un proveedor muy grande, no voy a tener mucho esquema de pelear lo que me impone el proveedor. Si soy una empresa muy grande y el proveedor es mediano o chico,
bueno, ahí yo puedo imponer, soy yo el que establece las condiciones, ¿no? Entonces también depende mucho de la envergadura de uno y el otro. En términos generales, dos empresas grandes se sientan a hablar. De la misma forma que por ahí lo hacen dos empresas chiquitas, un proveedor chiquito con un cliente chico. Por eso el tema de las envergaduras de las dos partes es muy importante, porque si yo soy una empresa chiquita, y digo un ejemplo cualquiera y no por eso lo tomen, voy a contratar un servicio de Telefónica, y Telefónica tiene ya sus propias, o Telecom, digo cualquiera, tiene ya sus propias condiciones, no me van a hacer un esquema de condiciones adaptado a mi necesidad. Mira, esto es lo que tenemos y punto. Y si no te gusta, te vas a tener que buscar otro proveedor. Básicamente es eso. Entonces, por eso es muy importante el tema de la comparativa entre las dos partes, la envergadura de las dos partes tiene que ser más o menos equivalente, ¿no? Bien. Acá me estaban diciendo que estaban... a ver, ¿hay alguna pregunta más? Gracias, ahí nos dice, por la respuesta. Aguardo un cachito que a veces el chat viene con delay. La verdad fue súper claro. Yo me parece, además de interesantísimo todo esto que muchos desconocemos, que pasa, pensaba en esto de las aplicaciones, ¿no? Hasta dónde llegan los datos. Digo, cuando mostraste la placa es como, es mucho, porque es todo el camino, ¿no? Pero bueno, la verdad que es muy interesante. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Excelente exposición, muchas gracias. Están diciendo por el chat. Bueno, cualquier cosa lo dejamos o nos lo mandan por mail a comunicación @red.frgp.utn.edu.ar y lo podemos responder, se la derivamos a Pablo. Quiero agradecerte. Decime, perdón. No, sí, que cualquier cosa que necesiten me escriben, no hay ningún problema. Dale. Desde ya, muchas gracias. Gracias por formar parte de esta charla, por darnos esta charla. Y bueno, para nosotros es un gusto tenerte como docente y como investigador en la facultad. Así que bueno, esperamos próximamente poder hacer otra. Y bueno, agradecerle a todos los que consultaron. Acá me preguntan cuáles son tus redes. Si tenés alguna red, quizás te quieren seguir o... Sí, Twitter, @Pablo Romanos con ese final. Bien. Pablo Romanos, @Pablo Romanos. Bien, bárbaro. Bueno, Pablo, muchas gracias, un gusto y estamos en contacto y gracias a todos. Bárbaro, muchas gracias por la invitación a ustedes. Un gusto. No, por favor, hasta luego. Gracias a todos.